Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Mira que era un tema temporal, lo sabíamos muy bien, el tema de Fuerzas Armadas no puede ser permanente, algún de ellos tendrá que salir del tema de seguridad. Entonces yo creo que vivimos una temporada que puede haber sido más tranquila, con reducción de muertes violentas, pero que no iba a ser permanente. Mira que yo creo que la estrategia que los carteles utilizaron en México, es decir, no busquen la confrontación directa, no que no haya un conflicto interno armado, sino tratar de asegurar que el negocio fluya, y es lo que ha pasado, Rommel. El negocio sigue, la droga sigue llegando a mercados internacionales. La estrategia era tratar un poco de pacificar las calles, de lograr ciertos acuerdos para que el negocio siga. Pero llega un punto en que el negocio, evidentemente, como es tan lucrativo, tan rentable, genera codicia. Entonces comienzan a haber otra vez disputas, peleas, homicidios, porque evidentemente seguramente hay gente que no respeta el tema de los territorios. Los acuerdos los comienza a ver otra vez nueva criminalidad. Y lo otro que es importante, Rommel, considerar es que Fuerzas Armadas no tiene por misión y no tiene equipos tácticos para el tema de extorsión, de vacunas, de secuestros. Esos son problemas de la policía. Entonces ellos también se han redireccionado hacia delitos que no son combatidos por Fuerzas Armadas, porque lo que hicimos es militarizar la seguridad con el decreto 111. Entonces, mira que por eso esos delitos no han bajado. Esos delitos más bien han crecido de forma significativa, porque esa no es una tarea de Fuerzas Armadas. ¿Fue una solución parche? Exacto, yo lo había señalado en otras entrevistas, es una solución temporal, parche. No tuvimos opción más, claro. O sea, cuando tuvimos el tema de TC, ¿no es cierto? De que entraron al canal, nos dimos cuenta que realmente aquí había que hacer algo. Y lo que los militares seguramente le propusieron al presidente era: decretemos conflicto interno armado, con eso sí podemos salir, tenemos garantías para hacer nuestro trabajo y podemos comenzar a actuar. Y eso fue lo que pasó, pero yo te diría que ese decreto no fue un tema técnico, estratégico, fue un tema de última instancia. Es decir, no tuvimos opción, no había nada más que hacer, había que hacer recursos de Fuerzas Armadas. ¿Que fue efectivo? Claro que fue efectivo, sobre todo en el tema de cárceles. Mira que ha sido bastante interesante, muy bueno el resultado. ¿Pero por qué? Porque Fuerzas Armadas nunca estuvo adentro, siempre estuvo en los perímetros externos. Adentro estaban infiltrados los guardias, estaba bien infiltrada la policía, pero no Fuerzas Armadas. Y por eso han detectado cosas que siempre estuvieron ahí, porque tú te pones a pensar y dices: oye, pero ¿cómo no detectaron unas construcciones nuevas? Si está pero hay ahí. chats, Jean Paul, hay chats que dicen: mire, vienen a vigilar, atentos, guarden las armas, y además pagos de las bandas criminales o líderes de las bandas criminales, pagos para que estén cómodos, ellos vigilando. Está cómoda su celda, no sé, ¿no? Dándole todas las facilidades. Exacto. Entonces los únicos que podían detectar eso eran los que todavía no habían sido infiltrados, que eran las Fuerzas Armadas. Si no, evidentemente el resto estaba infiltrado, y por más que estaba ahí la nueva construcción, estaba ahí la celda de lujo. El hidromasaje. El hidromasaje, tantas cosas que vimos, nunca iban a ser detectados. Pero hay que tener claro que Fuerzas Armadas no es una fuerza penitenciaria. Si no, habría que crear un cuerpo especial en Fuerzas Armadas que se llame, qué sé yo, Fuerza de Seguridad Penitenciaria o qué sé yo, porque les estamos transformando en cosas que ellos no están equipados, no están entrenados para eso. Yo ayer también decía, bueno, si no queremos hacer uso de Fuerzas Armadas y la policía está un poco desbordada, entonces creemos una fuerza intermedia como la que tiene México y creó en el año 2019, una guardia civil, con civiles, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden entrar exmilitares, expolicías, civiles que tienen entrenamiento militar, etcétera, y se crea una fuerza intermedia para no hacer uso de Fuerzas Armadas. Porque lo otro que estamos experimentando es lo que pasó el otro día, donde un militar murió. Es decir, las disidencias de las FARC están claras que Fuerzas Armadas están distraídas en otras tareas que no son las suyas, entonces están intentando rehacer negocios y tratar de infiltrar a ciertas cosas en el Ecuador. Y eso también es un problema, porque no puedes distraer a Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la soberanía. Entonces el problema es complejo. Ahora, tú mencionaste algo, Jean Paul, y es, a ver, estamos entretenidos en algunas cosas, enfocados en otras. El negocio del narcotráfico sigue, es evidente, ¿no? Traen mucha droga de Colombia y la sacan por puertos ecuatorianos. Contaminan, claro, a contenedores, pero ya, estamos tratando de pelear contra las bandas criminales. Para algunos conocedores de la materia, solo se replegaron nada más. Exacto. Ahorita, pero después, si ya sale de la ecuación las Fuerzas Armadas, ¿puede que esto tome fuerza nuevamente? Exacto, es lo que va a pasar, porque ese vacío que dejan Fuerzas Armadas no se les ha dado por nadie. Yo creo que hemos perdido 2 o 3 meses donde debíamos haber hecho lo que había que hacer. ¿Qué es lo que había que hacer? Fortalecer a la policía en los sitios más violentos, con armamento, equipamiento, chalecos, etcétera, pero no hay plata para eso. Y por otra parte, teníamos que haber reestructurado el SNAI. Yo me reuní, mira, con el director del SNAI hace unos 2 meses para plantearle un plan de reestructura, pero mira que lastimosamente no hay recursos, no se puede hacer mucho. Entonces yo espero por lo menos de que algo se haya podido avanzar en estos 2 meses, pero lo peor que podemos hacer es decir que los militares van a salir en 1 o 2 meses de la cárcel, qué sé yo,
cuando el SNAI todavía no ha hecho un proceso de reestructura. ¿Qué le planteaste al SNAI? Un plan de reestructura, porque realmente es un plan ambicioso. Hay que reestructurar el talento humano, el tema de guías penitenciarios, la formación, el perfil, las pruebas de confianza, el modelo de gestión. No hemos pensado en cuál es el modelo de gestión que debería tener una cárcel. Debería ser al menos autogestionable. Entonces, ¿qué implica? Mira, una discusión desde las universidades, desde las facultades de administración de las universidades, que deberían plantear cuál debería ser el modelo de gestión de una cárcel en el Ecuador. Desde ahí, mira que estoy diciendo que la solución no está en el Estado, no está en los militares de la policía, está en las universidades privadas y en el sector privado. Hay ejemplos internacionales donde el sector privado contribuye de forma significativa al mejoramiento de la seguridad, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién controla la cárcel en el modelo que tú dices? En ese modelo, básicamente lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo podemos generar ingresos para que la cárcel sea autosustentable en sus gastos y no dependa de los presupuestos del Estado? Y por ejemplo, yo siempre hablo del modelo francés. Ellos vinieron en el año 2011 acá a capacitarnos, y ellos decían, mira, lo que hacemos es que los presos trabajan para empresas en Francia. Entonces las empresas les capacitan, les forman, destrezas, habilidades, ellos trabajan para esas empresas, reciben un salario, eso permite pagar los gastos de ellos, reparar a víctimas, y cuando salen de la cárcel esos PPLs trabajan para esas compañías. Pero asumo que eso será, por ejemplo, cuando existe un completo cuidado y seguridad de cómo ellos están, dónde están, cuáles son sus celdas, a dónde se dirigen y demás. Claro. Y ahora, sin tener que trabajar, simplemente se hacen estos nexos para que ingresen armamentos, drogas, televisiones, aparatos de internet y demás. Ya teniendo que hacerlo, a lo mejor puede darse una puerta abierta para que ingrese más aún, porque no existe el cuidado completo de cómo están adentro las cárceles. El control ya inclusive lo hacen las empresas privadas, que son las que meten plata ahí. Ninguna empresa va a hacer una inversión de la cual no sabe que va a tener un reto. En Francia. Y aquí hay que ver cómo se puede hacer eso, ¿sí? Entonces mira que las empresas privadas realmente, dentro de su responsabilidad social empresarial, hay un documento del año 2001 que mira, hay un artículo que les voy a pasar, que escribí cuando era profesor en la San Francisco en el 2012, que el rol del sector privado en el mejoramiento de la seguridad. Y ahí tenía el caso de un instituto educativo en Argentina, en Córdoba, que justamente hacía eso. Sus profesores iban voluntarios a la universidad a dar clases virtuales o presenciales, y les enseñaban una tecnología a los presos. Eso les permitía más tarde, cuando ya salían, poder reinsertarse en la sociedad como Bueno, les das una puerta de escape y de salida a volver a las bandas, pues. Porque ¿qué conozco? Mira, yo desde pequeño claro, estoy metido en este negocio, muertes, sicariatos, todo. El rato que dice, ¿qué más sabes? No sé nada, por eso salgo al mes y a los 2 meses estoy de vuelta. Claro. Entonces aquí, cuando tienes una posibilidad de capacitarles, les enseñas algo, les das una tecnología y les pones en contacto con empresas para que después puedan reinsertarse a la sociedad como un trabajador normal. Y esto se ha hecho en Argentina, se ha hecho en otras partes. Aquí se debería intentar. Pero es todo un círculo, ¿no es cierto? Es que toda una estructura. Mira que ahí, porque si los profesores de tú van a dar estas charlas, o sea, ¿quién les asegura que van a volver a salir de allí? Primero, si son clases presenciales, y si son clases virtuales, ¿cómo tienes al internet dentro de la cárcel? O sea, son cosas. Ahí la clave es el control de la cárcel. Claro. Mientras no tengamos el control de la cárcel, no podemos hacer nada. O sea, nada. Entonces, mientras, por eso te digo, los militares no deben salir hasta que no estemos en capacidad de dejar eso en control de alguien. Llámese SNAI, llámese lo que ustedes quieren, pero hay que estar claros que el control sea retomado. Hasta que no se haya retomado el control, no tiene sentido que los militares salgan de ahí, porque va a volver a pasar lo mismo. Pero como te digo, las soluciones no están en el Estado, en los militares de la policía, están en el sector privado. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, trabajando en un proyecto con la Cámara de Comercio de Quito sobre un plan de seguridad que estamos elaborando, y ahí voy a hacer un giro total. Les voy a mostrar, ¿no es cierto?, que el sector privado tiene un rol fundamental en la seguridad. Mira, hay un banco en el Brasil, por ejemplo, en el año 2002, por ejemplo, hizo todo un programa de becas para chicos de lugares deprimidos en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en varias zonas, para sacarles de la criminalidad. Entonces, ese banco, inclusive con sus clientes, crea unos fondos donde el chico, por cada año que aprueba, recibe un dinero. Pero ese dinero no lo puede sacar hasta que no acabe el colegio. Entonces, cada año que él se queda y va aprobando, él sabe que tiene un fondo que le espera cuando salga. ¿Le das un incentivo? Le das un incentivo para que él no abandone sus estudios, pueda seguir estudiando y al final se gradúe y por lo menos tenga una oportunidad de hacer algo con su vida, que es lo que muchos chicos en Esmeraldas no tienen. Muchos chicos ya no están escolarizados, no trabajan y trabajan para los grupos criminales porque no tienen ninguna oportunidad. Pero aquí en el sistema educativo no existe precisamente un seguimiento de eso, ni siquiera existen en muchísimas instancias educativas los psicólogos que te dicen qué pasó con su hijo, viene, no viene, y no le dan el seguimiento. En otros países el tercer día que no llegue un chico a la clase te cae la policía a la casa. Entonces ahí que tiene que tomar la mano el sector privado.
los bancos, ¿no es cierto? Las empresas que tienen dinero y que pueden hacer un fideicomiso, aportar con un fondo para que esos chicos puedan seguir estudiando y inclusive sacarles de ahí. Porque es lo que tú dices, ese chico ya no puede quedarse ahí, hay que sacarle a otra parte, una parte más segura donde no esté contaminado, y de ahí tú le vas fondeando sus estudios hasta que pueda acabar y pueda entrar a una universidad. Es que es el tema que hay que hacer. Jean-Paul, ¿tú crees que puede pensarse en algo mixto, y me refiero mixto, para el control de la cárcel? El Estado, no sé si a través del SNAI, y la parte privada. Sí, mira que los modelos gringos norteamericanos tienen el tema de privatización de cárceles. Es que es el tipo de reflexiones que nos falta en el Ecuador, es decir, comenzar a pensar en otros tipos de modelos de gestión de cárceles, inclusive en otro tipo de cárceles. Si la cárcel no funciona, ¿qué otra cosa podemos tener? ¿Sí? Solamente la cárcel es la única opción que tenemos, o otras formas de castigo y de rehabilitación posibles. Entonces, es lo que tú dices, es la reflexión que necesitamos, pero nadie se pone a pensar en eso. Tú ya te pones a pensar en eso, pero en el Estado no hay esas reflexiones. ¿Será que nos conviene un modelo mixto, una alianza, las alianzas público-privadas, por ejemplo? Eso tampoco hemos hablado. ¿Qué tipo de alianza público-privada podemos hacer en el tema de cárceles? Esos son los temas de fondo que no se tratan en la sociedad, en el Estado como tal. Ese es el tema de la política pública que no tenemos. Y por eso tú dices, el plan Fénix existe o no existe, y es un mito. Es una leyenda urbana, porque tampoco podemos decir si el plan es bueno o malo, porque para decir eso habría que tener el plan físicamente acá y vamos analizando las metas, indicadores, los avances, pero no podemos hacerlo cuando ese plan nadie lo conoce. Asumimos que lo dicen que no, porque no, por estrategia tal vez, no sé, pero en cuanto a los porcentajes, ¿en qué crees tú? En la estadística que te da Gabriela Sommerfield, que dice que existe una reducción del 60% de tema de criminalidad, o en el 17% del comandante de la policía. Es que te digo que lastimosamente ahí también hay un problema de comunicación en el Estado. Hay algunas personas que manejan unas cifras, otras personas manejan otras cifras, entonces no hay un entendimiento ahí. Debería haber un solo vocero. Y tú como presidente deberías decir, el único vocero que me habla de estos temas es fulano de tal. Y él es el que va a dar la cifra exacta. Nadie más me habla de una cifra que ese rato le dieron o le pasaron o le chismearon. En los temas de comunicación y de seguridad hay que ser súper técnicos y hay que basarse en la evidencia. Y la evidencia tiene que darnos el ente oficial. Para mí, la policía. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.